Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de nuestro Code Talk for Developers. Soy Fran Ramírez del equipo de Ideas Locas CDO de Telefónica y hoy vamos a hablar de un tema que realmente nos preocupa y es la seguridad de las redes Wi-Fi. Los diferentes factores que pueden provocar que una red Wi-Fi sea insegura pasan desde las malas configuraciones creadas por los usuarios, como por ejemplo claves débiles o por defecto, este suele ser el problema más habitual, a otros un poco más graves que están asociados directamente a una vulnerabilidad específica de un algoritmo de cifrado o incluso algunos derivados de una mala programación o implementación del código fuente de un programa o de una app. Debido a todos estos factores, establecer un cifrado y una contraseña segura no son todavía suficientes para asegurar una red Wi-Fi al 100%. Nos hace falta algo más. Y como en Ideas Locas y en Eleven Path somos un poco paranoicos, solo tenéis que acordaros de nuestro WordPress en Paranoid Mode, hemos estado experimentando con diferentes implementaciones que sean capaces de ofrecer el máximo posible de seguridad a una red inalámbrica. Aquí es donde aparece WiFi Wi-Fi, un proyecto el cual tiene como objetivo principal sincronizar un dispositivo con la red Wi-Fi para compartir una contraseña de validación, la cual va cambiando con el tiempo, utilizando para ello el algoritmo llamado TOTP, el cual significa Time Based One Time Password, y además sirve para generar una contraseña específica para un momento concreto en el tiempo. Así que, aunque la contraseña sea aparentemente válida, si no se valida dentro de ese periodo concreto de tiempo, la clave no estará autorizada, con lo cual no se permitirá el acceso al dispositivo. Cuanto más corto sea ese tiempo de cambio de contraseña, más segura será nuestra red. Pero para hablar a fondo de este proyecto tenemos a Pablo González Pérez de Ideas Locas CDO y a Joseba Palop de Eleven Path. ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo surgió la idea de WiFi Wi-Fi? Bueno, pues hola a todos, yo soy Pablo González y bueno, ¿cómo surgió esta idea? Bueno, pues como muchas veces ocurre en el departamento de Ideas Locas del área CDO de Telefónica, pues es el propio Chema, ¿no? El que nos dice, oye, pues he tenido esta idea, vamos a ver si podemos llegar a algún lado con ella. Y fue así pensando un poco en esto de la protección Wi-Fi, de las contraseñas Wi-Fi, el tema de las claves por defecto, que en muchas casas todavía pues están configuradas, porque así los usuarios no las cambian, ¿no? O a veces ponemos una contraseña y pensamos que es segura, pero claro, la tenemos años y bueno, pues al final esa robustez de la contraseña también se ve afectada por la temporalidad de esta. Entonces nos hicimos esa pregunta de ¿cuántos cambiamos la clave de nuestro sistema Wi-Fi en casa? ¿O cada cuánto la cambiamos, ¿no? El concepto de la temporalidad era algo muy interesante porque al final está, bueno, pues acompaña a muchos de los factores de la seguridad y bueno, si nosotros, tal como pensamos, la contraseña debía cambiar cada X tiempo automáticamente de forma transparente al usuario, pues rebajamos la exposición, ¿no? de este riesgo, rebajamos la exposición del sistema, rebajamos la exposición de la contraseña, ¿no? Rebajamos la probabilidad también de que la contraseña pues, sea rota en algún momento. Y ya, pues, si nos ponemos en modo paranoico, como decía Fran, pues podemos encontrarnos el caso de que cada minuto cambiemos la contraseña. Imaginaos este caso, ¿no? Que un móvil o un ordenador esté sincronizado con el router de tal forma que cada minuto, cada 2 minutos, cambien la contraseña de forma transparente al usuario. Entonces empezamos a pensar en esta posibilidad y empezamos a trabajar como siempre hacemos. Es decir, vamos a ir de menos a más. Es decir, empezamos configurando una Raspberry, configurando un punto de acceso en una Raspberry Pi y a partir de ahí pues empezamos a generar una serie de scripts para que la máquina en cuestión, el cliente, estuviera sincronizado con nuestra Raspberry Pi que hacía de router Wi-Fi y pues fueran cambiando la contraseña de esta Raspberry Pi, de este router Wi-Fi, para que el cliente se conectara con la misma contraseña cada X tiempo. Bueno, pues ahí empezamos a trabajar y después contaremos un poquito más. Genial. ¿Podéis contar algunos casos de uso de WiFi Wi-Fi? Sí, bueno, los casos de uso más normales que se pueden aplicar con Wild Wi-Fi, pues son desde que tengamos varios dispositivos en casa conectados a este router especial donde se sincronizan la clave Wi-Fi de la red y va cambiando cada
cada X tiempo, cada el tiempo que nosotros consideremos oportuno. Todo de forma transparente. Ese es el caso de uso general, el caso de uso más normal, ¿no? Nosotros en su día estuvimos pensando en un sistema así, donde aplicábamos incluso más medidas de seguridad, donde entraban los rasgos biométricos, la autenticación periódica y más cosas, y eso acabó siendo una patente. Es decir, lo que estamos contando hoy aquí es una implementación parcial de una patente que nosotros logramos en el año 2017. Al final, los casos de uso se pueden ir incrementando, pero generalmente vamos a encontrarnos con este caso de uso. Y bueno, yo quería comentaros un poco pues cómo fuimos avanzando en el proyecto o cómo fuimos hasta donde luego Joseba hablará, que es ya la parte de proyecto global y más estable, y luego pues donde se presentó en RootedCon en el año 2018. Pero yo quiero empezar por la parte de cómo fuimos creciendo, haciendo crecer esta idea, cómo pasamos de idea a script, cómo pasamos de script a proyecto, ¿no? Que eso ya la parte de Joseba, que Joseba os contará después. Bueno, pues fijaos, idea 1, cómo aplicamos un TOTP a un sistema Wi-Fi. Pues estuvimos probando en diferentes sistemas operativos, como he comentado antes. Empezamos con la Raspberry Pi, haciendo que fuera un router Wi-Fi, metiéndole un host APD, configurando el host APD y una serie de scripts para que cada X tiempo cambiara la contraseña y derivase esa contraseña gracias a un TTP y una clave que también introducíamos. De ese derivado entre el TTP y la clave obteníamos realmente la clave de la Wi-Fi. Era temporal, nosotros podíamos poner cada 60 segundos cambiar, a cada 120, cada 180, cada 5 minutos, lo que fuera. Hicimos primeras pruebas. Las primeras pruebas las hicimos en lenguaje Ruby. Y bueno, pues esto es un ejemplo del código que por aquel entonces, muy básico, que hacíamos correr tanto en la parte cliente como en la parte del router, en la parte de la Raspberry. Lo mejor es verlo, como luego la parte de código ya más seria, la vamos a ver con Joseba. Lo mejor es ver los vídeos un poco de aquel momento, ¿no? Fijaros como en el caso del script está ahí viendo cuando toca cambiar la contraseña, la tenemos configurado, lo tenemos sincronizado en ambos lados, en la Raspberry Pi y en el equipo cliente, en este caso en el Mac. Aquí tenemos un ping que estamos haciendo y entonces el mensaje del script es no toca cambiar, hasta que toque cambiar. Cuando toque cambiar vamos a ver que se genera una nueva clave, en la Raspberry Pi se generará una nueva clave y el ping se cortará. Aquí lo que nosotros queríamos medir es si realmente tenemos impacto en la navegación o en la comunicación del usuario. Fijaros como aquí cambia la contraseña, se genera una nueva contraseña, en la Raspberry Pi tenemos la misma contraseña, se genera automáticamente, se configura en el host APD y hemos visto cómo perdemos 3 paquetes. En algunas ocasiones perdíamos 2 paquetes, otras veces eran 3 paquetes. Era un periodo de tiempo que no sabemos si era despreciable o no. Entendemos que si se hace un cambio de contraseña transparente al día, totalmente perder 3 paquetes de ping es totalmente despreciable, porque es un tiempo en incluso se podría hacer que el sistema pues cambiase por las noches o cuando menos actividad de red hubiera en la casa. Este tipo de cosas se pueden también trabajar. Pero bueno, teníamos que hacer más pruebas, sobre todo con descargas reales, ¿no? Entonces, nosotros pasamos a un nuevo vídeo. Y aquí lo que vamos a hacer es descargar un proyecto, la foca, y empezamos a hacer la descarga. Entonces nos fijamos como el script está en no toca cambiar, va a tocar cambiar la contraseña en breve. Ahí ha cambiado, entonces se ha desconectado del router Wi-Fi, se ha vuelto a conectar y fijaros como la descarga no se ha detenido durante un momento. Ha habido pérdida, pero no le da tiempo al navegador a perder la comunicación, ¿vale? Lo cual, pues, lógicamente es viable y veíamos que esto, pues, tenía sentido. Pero como digo, esto es un modo muy paranoico. Estábamos utilizando 1 minuto y cada minuto cambiábamos la contraseña. Es algo que no sé, en un producto real no se aplicaría así. Tendríamos que aplicarlo pues una vez al día o que fuera configurable, por supuesto, por el usuario. Lo interesante aquí es que es totalmente transparente al usuario. El usuario está navegando y no detecta este cambio de contraseña. Es más, el usuario no sabe cuál es su contraseña porque se van generando automáticamente y de forma sincronizada contraseñas nuevas entre el router y los clientes que hay en la red, ¿vale?
Es verdad que el cliente, pues lógicamente necesita descargarse del router, como mostrará después Joseba, necesita descargarse una semilla para que se puedan generar esas mismas contraseñas, ¿no? Que es el TTP que comentábamos. Bueno, vimos que esto era viable y decidimos pasar al segundo paso, ¿no? La idea número 2 era convertirlo esto de un script o de una idea a un script y de un script a un proyecto. Aunque Joseba después va a comentar la parte de código, pues al final el esquema que nos quedaba es algo similar a esto, y esto incluso era parte de nuestra patente, es decir, la patente es algo más elaborado donde entran más factores de seguridad y entra algún concepto como la autenticación periódica, pero esta implementación parcial tiene parte de esa patente. Entonces fijaros, tenemos el dispositivo a la izquierda, el router a la derecha, y lo primero es que el router nos genera un QR code que de alguna forma nosotros vamos a tener que leer, ¿vale? Entonces nuestra idea es que el router tuviera una especie de pantalla donde pudiera alguien acceder a ella y poder escanear el QR. Ese QR lleva información interesante o imprescindible para generar el TTP, pero además utilizamos una PSHK, que es como una clave precompartida, pero es la media clave, porque necesitamos esa PSHK, que es la PSK de toda la vida, para unirla al TOTP que hemos leído con el QR. Entonces nuestro dispositivo, va a generar una clave derivando esa clave de la unión del TOTP con la PSHK. Entonces el router hace exactamente lo mismo, como veis ahí, genera una clave TOTP genera una clave derivándola de un TTP con la unión con un PSHK. Al final el PSHK es un secreto que es precompartido entre el router y el dispositivo, es algo muy parecido a la PSK que tenemos actualmente. Entonces, el TTP le va a dar esa variabilidad temporal y en el momento que toca esa sincronización, se cambia la contraseña en ambos dispositivos y se hace una conexión nueva. Bueno, en el momento que estamos conectados, estaremos X segundos o X minutos o X horas o X días conectados con esa clave o pudiéndonos conectar con esa clave. Pero después de pasado el tiempo que se indique o que se configure en el router, pues la historia cambia y se volverá a generar de nuevo una nueva clave, como hemos visto antes en los vídeos. Entonces después podremos volver a conectarnos al router con la nueva clave WPA2 basada en el concepto de temporabilidad. Bien, aquí viene un poco el resumen que he comentado. Fácil, yo creo que es bastante sencilla la idea. Lo que estamos metiendo en la patente, como he dicho antes, se metían más cosas. Lo que estamos metiendo en esta implementación que cualquiera puede realizar o utilizar porque está todo en el GitHub de ElevenPads, pues esta implementación es parcial de la patente y lo que metemos es el concepto de temporabilidad transparente de la contraseña de una red Wi-Fi. Bueno, y luego ya llegamos a la idea número 3, pasarlo de una Raspberry a un router real, ¿no? Entonces, se puede hacer sobre muchos routers, todos los que puedan utilizar, ¿no? OpenVRT, LED. Nosotros en este caso utilizamos un router que utilizaba aquí Movistar, que era el router Ampere 26555. Muchos lo conoceréis porque es el router blanco que había en las casas, muy conocido, ¿no? Casi todos hemos tenido este en algún momento. Y bueno, pues utilizando uno de estos se podía flashear, se podía introducir la versión de LED y se podía hacer la instalación como va a contar Joseba posteriormente. Parte importante, en el GitHub de Eleven podéis acceder al proyecto, podéis instalarlo sobre un router y vais a ver que en la parte de Lucy tenéis, en la interfaz web tenéis en Wireless Security, de repente tenéis un nuevo método de cifrado, que es WPA2 TOTP. Esta es lo que nosotros hemos implementado e instalado en este ejemplo. Fijaros que ponemos cuántos segundos hay que pasar para cambiar la contraseña, cuál es el secret del TTP y cuál es el PSHK. Acordaos que entre el TOTP y el PSHK será un derivado, saldrá la clave temporal. Y el QR code que nos lo pinta, y este QR code es el que nosotros tenemos que enseñarle al usuario para que lo escanee con el móvil o que en vez de, si no tiene un dispositivo móvil, utiliza un equipo, ya sea de mesa o portátil,
pues se puede generar en texto el resultado del QR code para que se pueda introducir los parámetros sobre el servicio del equipo cliente. Bien, hicimos además unas cuantas apps, aparte de los scripts que hemos enseñado antes, pues también trabajamos con la aplicación de Android de Wild Wi-Fi, una prueba de concepto que se hizo en el momento, entonces ahí se ve claramente, y un servicio en Windows para que se viera también sobre un equipo cliente cómo funcionaría y se configuraría este tipo de solución. Bueno, más adelante Joseba os va a dar detalles sobre el código para que en caso de que lo queráis probar, lo tenéis disponible en el GitHub de Elevenpad y bueno, pues podéis trastear con ello, ¿no? Y bueno, como he comentado antes, todo esto surge al final de una patente del 2017 donde, bueno, pues la autenticación temporal unida al rasgo biométrico, autenticación periódica y la generación aleatoria de la semilla, pues nos da un entorno Wi-Fi bastante robusto y seguro y ahí queda el trabajo. Bueno, yo devuelvo la palabra a Fran. Y como siempre hacemos en estos Code Talks, ¿podéis explicar un poco más a fondo cómo funciona el código fuente y su implementación? Bueno, respecto al código de implementación, decidimos utilizar LED, ¿vale?, para hacer nuestra prueba de concepto, que es un sistema operativo basado en Linux, ¿vale? A su vez también es un fork de OpenWRT, ¿vale?, aunque ya a día de hoy están unificados. Y es un sistema operativo pensado para dispositivos embebidos, ¿vale?, como en este caso un router. Entonces la idea era hacer una prueba de concepto lo más realista posible y por eso quisimos integrarlo en un router de verdad. ¿Y en qué va a consistir? Bueno, si nos fijamos aquí, vamos a tener en las opciones de seguridad nos va a aparecer una nueva opción, ¿vale?, que sería WPA2 TOTP, con los respectivos parámetros que tiene Wild Wi-Fi, ¿vale? Entonces, para entender esto, ¿cómo funciona LED o OpenWRT? Bueno, tiene un sistema que se llama UCI, ¿vale?, que es Unified Configuration Interface, que es un sistema para centralizar la configuración de los servicios, ¿vale?, y así no tener que buscar en qué fichero se encuentra qué configuración. Entonces esto nos lo va a dar ya unificado y es en el que nos vamos a apoyar para hacer funcionar nuestra prueba de concepto. Bueno, por un lado vamos a tener la parte que se va a encargar de cambiar nuestra password cada X segundos, ¿vale?, los que hayamos configurado. Y por otro lado tendremos la parte visual, ¿no?, de la interfaz web, que está escrita en Lua, ¿vale?, que se llama Lucy, ¿vale?, que sería la interfaz gráfica de UCI. Bien. Entonces el primer paso sería generar un script, ¿vale? Como hemos dicho, es un sistema operativo Linux, por lo tanto podemos hacer un script en Bash y sin ningún problema. Entonces, para empezar, como veis aquí, lo que tenemos es vamos a tener los parámetros que hayamos configurado, ¿vale?, a través de UCI, ¿vale? Como os decía, es una herramienta de consola y nos va a facilitar la tarea. Simplemente leemos la configuración que tengamos. Aquí tendremos una función para generar la clave, que ahora la vemos. Y el script va a consistir en un bucle en el que, si es el momento de cambiar la password, generaríamos una nueva key, ¿vale?, con los parámetros configurados, que va a consistir en generar un OTP a través del secret que hayamos configurado, hacer el hash de este OTP generado, hacer el hash de la half key que hayamos configurado también, ¿vale?, y la final key sería el hash de la concatenación de estos dos hashes, ¿vale? Entonces, una vez obtenemos una nueva key a través de UCI, ¿vale?, establecemos la key de la interfaz de Wi-Fi, ¿vale?, a la nueva clave, hacemos un commit de los cambios y ejecutamos el comando Wi-Fi, ¿vale? Con esto haríamos un sleep de los segundos que tengamos que dormir en base al tiempo que hayamos configurado y una vez más empezaría otra vez el bucle, ¿vale? Eso por un lado. ¿Cómo ejecutar este script? Bueno, pues la idea y lo más sencillo es simplemente hacer un pequeño demonio, ¿vale?, que como veis aquí se va a encargar de llamar a nuestro script. Tendrá un método start, un método stop, como cualquier otro demonio, y será el que invocaremos ahora en Lua, como ahora lo veremos, ¿vale? Entonces, ¿cómo hacemos que esto sea visible en Lucy? Bueno, pues lo primero sería irnos al fichero wifi.lua,
que va a ser quien se encargue de pintar toda esta parte de aquí, ¿vale? Como os decía, vamos a crear una nueva entrada en Encryption, ¿vale? Con el nuevo, realmente no va a ser una nueva, va a ser un poco fake, ya que realmente va a ser WPA2 PSK, pero necesitaremos una nueva entrada para poder pintar y recoger estos datos desde la interfaz, ¿vale? Entonces, para empezar, lo que vemos por aquí es lo mismo. Nos apoyamos en UCI y obtendremos los parámetros que hayamos configurado, ¿vale? Por otro lado, si os fijáis en la interfaz, tendremos también un QR, que será el que podremos escanear desde la aplicación de Android para no tener que introducir los datos a mano. Entonces, esto también nos encargaremos de pintarlo, ¿vale? Entonces, si vamos viendo por aquí, aquí si os fijáis, internamente, como os decía, va a ser un PSK2, ¿vale? Lo que pasa que si es PSK2 y además tenemos TOTP habilitado, pues lo que haremos será realmente volver un PSK2 TOTP, ¿vale? Por eso os decía que va a ser una encryption un poco fake, ¿vale? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es crear todos los campos que necesitamos para configurar Wi-Fi, ¿vale? En este caso, pues, si os fijáis aquí, pues el step seconds, ¿vale? Que coincidiría con cada uno de los parámetros de las cajas de texto que tenemos aquí, ¿vale? Sea el step seconds, el secret y el precise half key, que simplemente hay que indicar el nombre que va a tener, ¿vale? Cuál va a ser el texto que va a aparecer, el tipo de dato, si va a ser, en este caso, por ejemplo, un rango, ¿vale? Que sería entre 20 y 86.400, cuál es el valor por defecto, la longitud máxima, etcétera, etcétera, ¿vale? Hacemos esto con cada uno de los campos de texto. Aquí tenemos el del secret, que sería un poco lo mismo, el tipo de dato y demás, ¿vale? El half key, ¿vale? Y por otro lado, si os fijáis, además de los campos de texto, lo que tenemos son los botones que se van a encargar de generarlos de manera aleatoria si no queremos nosotros escribirlos a mano, ¿vale? Aquí, por ejemplo, tenéis un secret, vamos a darle a generate new y lo que nos generaría es un nuevo secret, ¿vale? Pues esto también lo podemos hacer desde el código Lua, si os fijáis por aquí. Vamos a ver. Aquí estaría el botón, ¿vale? Configuramos este es el texto del botón, y en el método write de este botón, ¿vale? Que estaría por aquí abajo, que sería realmente el click, lo que hacemos es generar un nuevo secret, ¿vale? A través de esta función. Y lo mismo pasaría con el botón del precise half key, ¿vale? Lo configuraríamos aquí, estableceríamos el texto y en el write generaríamos un string random en base 64. Vale, entonces con esto ya tendríamos los campos de texto pintados, tendríamos nuestro botón para generar uno de manera aleatoria y nos faltaría pintar nuestro QR, que va a tener todas estas opciones en el propio QR para que desde una aplicación de Android, por ejemplo, podamos capturarlo y no tener que introducirlas a mano. Entonces, si nos fijamos aquí, ¿vale? Este sería el campo de QR, que realmente sería un dummy value porque solo va a mostrar, no va a almacenar nada más. Y lo que tenemos que hacer es una nueva vista, ¿vale? Un HTML, que sea quien se encargue de pintarlo en la web, ¿vale? Entonces, si vemos aquí, está haciendo referencia a esta vista, que es la que nosotros tenemos por aquí. Y simplemente lo que va a hacer es, utilizando la herramienta QR Encode, establecemos este valor para pintarlo, que si os fijáis son los propios valores que hemos ido configurando. ¿Vale? Vale. Entonces, ¿qué nos faltaría? Bueno, pues una vez tenemos ya todo esto, habría que modificar el Save and Apply, ¿vale? Porque será donde arranquemos o paremos nuestro demonio, ¿vale? Entonces, por aquí abajo, aquí si os fijáis en el Before Save, lo que hacemos es directamente parar nuestro demonio, ¿vale? Con un log para que quede registrado. Y en el apply, pues si realmente el encryption elegido es el PSK2 TOTP, ¿vale? Pues lo que haríamos sería hacer el start del demonio. Y ya el propio demonio lanzará el script y el script se encargará de leer la configuración que nosotros hemos puesto,
¿vale? A través de UCI, que esa es la ventaja que nos da, que nos lo da todo muy bien hecho. Y bueno, si os fijáis aquí hay varios ficheros de Latch, entonces ya hemos aprovechado para integrar Latch en OpenWRT, ¿vale? Lo tendríais por aquí, sería la forma de parearlo, ¿vale? Si queréis echarle un vistazo, pues también está en GitHub, ¿vale? Este sería el fichero, el script de Latch para parear y comprobar el status, ¿vale? Y lo que nos tocaría sería meterlo en la parte aquí, en la parte de autenticación, lo que sería es llamar a este script para comprobar si Latch está abierto o no está abierto, ¿vale? Bueno, y por otro lado, por la parte de cliente, pues bueno, realmente la funcionalidad va a ser exactamente la misma que hacemos en nuestro script de cambio de contraseña. Realmente tienen que ir sincronizados, ¿vale? Tanto el router como el cliente, y hacer el cambio de password en el mismo momento con los mismos parámetros. Entonces, por ejemplo, por ver una opción en el cliente de Windows, si lo que vamos a tener es una interfaz gráfica que nos va a permitir configurar estos valores, y realmente quien se encargará de modificarlo pues será un servicio de Windows, ¿vale? Que lógicamente el código es distinto, pero la funcionalidad va a ser un poco la misma. Por aquí tendremos un do while, ¿vale? Que lo que hará es hacer un sleep los segundos que toca y generar la password nueva, ¿vale? Y a través de la interfaz pues cambiamos la password del profile al que nos estamos conectando con la nueva contraseña, ¿vale? Realmente no tiene mucho más misterio que esto. De todas maneras, ya os digo, está todo en GitHub, podéis consultarlo y cualquier duda o lo que sea, pues nos lo comentáis. Pues bien, muchas gracias compañeros. Es un proyecto genial que añade una capa más de seguridad a nuestras redes y dispositivos. Encontraréis más información y enlaces relacionados con Wi-Fi Wi-Fi en la web de los Code Talks de ElevenPath. Esperamos de verdad que el proyecto os haya parecido interesante y nos vemos el mes que viene con otro Code Talk. Muchas gracias y hasta luego.